Hola amigos de la química, hoy les vengo a hablar sobre un científico muy importante en el siglo XX. Espero que aprendan mucho de él y dejen en sus comentarios qué otro tema quisiera que hagamos. Vamos allá. Isaac Newton lideró la revolución científica que tomó Occidente al asalto en el siglo XVII y cuyo punto álgido fue la publicación en 1687 de los Principia Mathematica, obra en la cual Newton postuló un cosmos armado por tres leyes que regían el movimiento y por una fuerza atractiva de alcance universal, la gravedad. A estas aportaciones fundamentales aún hay más que sumar la invención del cálculo y las bases de la óptica para componer la figura de un genio sin parangón, considerado por todo aquello como la personificación misma del racionalismo. La realidad es que fue un hombre de una personalidad compleja y difícil, que se enzarzó en agrias disputas con ilustres contemporáneos como Leibniz y Hooke, y dedicó la misma energía intelectual a la ciencia que a la alquimia o la teología. Desde mediados del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII se produjo en Europa lo que los historiadores han denominado revolución científica, caracterizada por la ruptura y superación de la tradición científica heredada del mundo clásico y medieval, que de aceptarse con fe ciega pasó a ser sistemáticamente cuestionada. El punto álgido de dicha revolución, que afectó a prácticamente todos los ámbitos de la ciencia, fue la publicación en 1687 de los Principia Mathematica, la obra cumbre de Isaac Newton. La eclosión del Renacimiento y la invención hacia 1440 de la imprenta de tipos móviles consiguieron que lo que había sobrevivido del saber griego, mejorado en muchos casos por los árabes, se difundiera y estudiara por toda Europa. Pero a la vez que se recuperaba la tradición científica clásica, se producían, por primera vez en más de 1000 años, avances científicos que superaban cualitativamente los conocimientos de los griegos. En el ámbito de las matemáticas, los logros fueron espectaculares. Por un lado, la expansión casi generalizada del sistema indio-arábigo de números, basado en el principio posicional y el cero. El rollo del sistema decimal permitieron una potencia de cálculo numérico que los griegos jamás tuvieron. Por otro lado, el desarrollo del álgebra, que tanto debió a los matemáticos árabes, y la invención, fundamentalmente por Descartes, la geometría analítica, supusieron una verdadera revolución, al poder aplicar toda la potencia y generalidad del álgebra al estudio y la resolución de problemas geométricos, sin olvidar, por supuesto, el uso sistemático que los matemáticos del siglo XVII hicieron de los infinitesimales para calcular áreas tangentes a curvas o centros de gravedad. Sin embargo, fue la astronomía la ciencia que más profundamente sufrió los efectos de la revolución científica. Todo el edificio astronómico y cosmológico griego, perfeccionado por los árabes, se vino abajo cuando el astrónomo Nicolás Copérnico afirmó que, para explicar cómo funciona el sistema planetario, era mejor una Tierra en movimiento alrededor del Sol que una inmóvil en el centro del universo. Y por más que nuestros sentidos parezcan indicarnos que la Tierra no se mueve, por más que la Biblia avale tal seguridad, por más que toda la tradición griega, encabezada por el venerado Aristóteles y el no menos reverenciado Ptolomeo, hubiera levantado un formidable edificio sobre la hipótesis de la movilidad de la Tierra, la idea copernicana se fue abriendo camino poco a poco hasta convertirse en la base sobre la que erigir un nuevo sistema astronómico. No es casual que en plena revolución científica se desarrollaran algunas herramientas esenciales para la experimentación, como el microscopio o el telescopio, que superaron con mucho a todo lo que los griegos habían inventado.
el magistral uso que del telescopio de Galileo y la posterior interpretación de lo que vio supuso un espaldarazo casi definitivo a las teorías copernicanas. Justamente en ese periodo de convulsión científica floreció la figura de Isaac Newton. Las contribuciones de Newton a la ciencia son formidables y en buena medida a él se debe la culminación de todo el proceso revolucionario que había iniciado Copérnico un siglo antes de que Newton naciera. En su obra cumbre, Los Principia, Newton mostró que las leyes de la física necesarias para explicar el movimiento de los planetas y la caída de los graves son las mismas. Formuló la ley de la gravitación universal, proporcional al inverso del cuadrado de la distancia, y mostró cómo deducir de este conjunto de leyes tanto la forma en que los planetas se mueven alrededor del Sol, como el modo en que cae un proyectil tras ser lanzado por un cañón. Como corolario, su sistema del mundo daba razón de fenómenos naturales que nunca antes habían sido explicados. Es el caso de la marea o la precisión de los equinoccios. Galileo había hecho patente la estructura matemática del universo, una célebre frase: la filosofía está escrita en esos grandiosos libros que se halla continuamente abierto ante nuestros ojos, al que llamo universo, pero no se puede descifrar si antes no se comprende el lenguaje y se conocen los caracteres en que está escrito. Está escrito en el lenguaje matemático. El sistema del mundo que Newton edificó dominó el panorama científico durante casi 2 siglos y medio, hasta que la teoría de la relatividad de Einstein tomó el relevo, pero la física newtoniana sigue todavía vigente y en uso, porque salvo cuando los objetos se mueven a velocidades cercanas a la luz o en la cercanía de masas ingentes de materia, es prácticamente indistinguible de la de Einstein. Así pues, a efectos prácticos, son las ideas y ecuaciones de Newton las que usamos en los cálculos necesarios para lanzar al espacio un satélite artificial o para saber cuál será la resistencia de un puente colgante. Sin embargo, Isaac Newton dista bastante de ser únicamente el héroe puro de la ciencia que los siglos XVIII, XIX y la primera mitad del XX nos legaron. Ha sido el intensísimo esfuerzo historiográfico desarrollado durante las décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial, sin parangón con la dedicada a ningún otro científico y basado en el estudio exhaustivo de los manuscritos newtonianos, el que ha mostrado la verdadera dimensión científica y humana de Newton. La visión que tenemos hoy del genio inglés es mucho más completa, y es ese Newton complejo el que el lector encontrará en las páginas que siguen. Desde luego, descubrirá al matemático, al físico, al científico en suma, pero también al místico, al alquimista o al callado pero pertinaz arriano. Verá crecer al niño abandonado por la madre hasta convertirse primero en el científico célebre que la posteridad aclamó y finalmente en el fiel servidor de la corona, desde su puesto en el Tesoro inglés y en el férreo presidente de la Royal Society de Londres. Descubrirá al ilusionado joven que creó el cálculo infinitesimal con apenas 20 años, al casi monje enclaustrado en Cambridge, experimentando con prismas o trabajando hasta la extenuación en la elaboración de los Principia, al medio mago que recalentaba pociones en retortas y matraces en busca de fabulosos hallazgos en alquimia, al teólogo e historiador de la Biblia, conocedor como pocos de la patrística cristiana de los primeros siglos, y al huraño y arisco, personaje incapaz de reconocer influencia científica alguna y que protagonizó varias de las más enconadas peleas de la historia en pos de la prioridad de algún descubrimiento científico. En suma,
un ser humano lleno de matices, contradictorio, genial y fascinante, como pocos.